Shalom hermanos, vamos a seguir con la historia de José, parte 4.2. Hoy Dios nos habla en el libro de Génesis 41, del 37 al 57. Aquí la palabra habla de José, gobernador de Egipto. En el capítulo 4.2 ya se está cumpliendo la voluntad de Dios en la vida de José, después de haber sido vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente por la mujer de Potifar y demás. Al final, después de él interpretar el sueño de Faraón, en el capítulo 4.1, aquí en el capítulo 4.2 vemos que él viene a ser el gobernador de Egipto. Dice así la palabra del Señor, el verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo eso, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y le llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendió a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre, dice la palabra del Señor. Amén. Recordemos que en la historia de José, parte 4.1, después de José interpretar el sueño de Faraón por la gracia de Dios, él solía decir a Faraón que busque un hombre joven, para que él lleve todo. Pero aquí vemos en el capítulo 4.2 que Faraón elige a José para que sea él
quien lleve todo lo de Egipto, porque él dice en el verso 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso aliaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? La verdad, esa palabra en sí es muy edificante. Mira que aquí la palabra dice que José suele ser presentado por Faraón delante de Egipto a sus 30 años. Mira, yo sé que muchos necesitan trabajo, muchos necesitan alimentos, muchos necesitan cosas para poder sobrevivir aquí en la tierra. Pero nosotros los hijos de Dios, hay algo que no tenemos que olvidar, que la palabra de Dios nos dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si decides por tu cuenta empezar a seguir tu voluntad, empezar a tomar decisiones, caminos, atajos, cosas, sin consultar a Dios solo porque tu vida está siendo muy difícil, esta palabra es para ti. Fíjate que José fue vendido por sus propios hermanos. Y al final de todo, a él pensar que él está bien, cuando él suele estar trabajando en la casa de Potifar, la mujer de Potifar se inventa que él se ha aprovechado de ella, le encarcelan. Dios extiende su misericordia en él y él empieza a trabajar con el jefe de la cárcel. Él interpreta los sueños de dos hombres y Dios extiende su misericordia en él y le saca de la cárcel. Aunque el jefe de los coperos solía olvidarse, pero gracias a Dios, al faraón tener el sueño, él manda a llamar a José, pues José sale de la cárcel. Esa palabra es el claro ejemplo de cuando tú confías en Dios y tú decides por la gracia de Dios no tomar decisiones fáciles, no coger el camino fácil, tarde o temprano, para el hombre, porque para Dios nunca es tarde, la mano de Dios va a obrar en tu vida. Tú vas a ver a Dios manifestarse en tu vida. Hay gente que tú ya tienes, digamos, 25, 26, 27 años, ya te autodenominas una persona fracasada. Ya te has etiquetado ser una persona fracasada. Hay gente que llega incluso a los 30 años y luego ya te denominas ser una persona fracasada. ¿Por qué? Porque tú mides tu valor por las cosas materiales. Tú mides tu valor por tus talentos, por tus dones, por el dinero, por la riqueza. Pero tu valor está en Cristo Jesús. Tu valor es mucho más que estas cosas en las que tú estás poniendo tu valor. A la verdad, esa palabra a mí me enseña personalmente de cómo es que Dios se mueve. Ya sabemos que Dios es un Dios de patrones. Él siempre se mueve por patrones. Él no hace las cosas como nosotros, los seres humanos. Aquí vemos cómo la voluntad de Dios se cumple en la vida de José, donde José viene a ser gobernador de Egipto. Y no solo esto, hasta el extremo de tener mujer. Porque Faraón le suele dar mujer. O sea, nada de esto solía ser los planes de José. Así es como que cuando Dios ya viene a hacer que su voluntad se cumple en tu vida, Él te da todo, hasta lo que tú no te esperabas, lo que tú no te imaginabas, lo que tú no pedías. Él te da mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Y yo quiero animarte, por favor, que sí, yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, no sé qué tan difícil es tu situación, pero yo quiero que dejes de caminar por vista y empieces de caminar por fe, ¿vale? Hoy decide entregar a Dios tu dolor, lo que te está angustiando, lo que no te deja dormir, estas preocupaciones. Entrega todo eso a Dios, ¿vale? Y toma la decisión, por la gracia de Dios, de empezar, de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y deja que Dios se encargue de las añadiduras. No hay persona que puede servir a Dios de todo corazón durante años y que tarde o temprano la gloria de Dios no se manifieste en su vida. Que tú estés sirviendo a Dios ahora, que tú estés siendo fiel a Dios y que tú estés pasando por dificultad, no quiere decir que tú estás en el camino equivocado.
no cometas el error de empezar a hacer las cosas a tu manera, usando la excusa de que es Dios que te está dirigiendo, cuando los dos sabemos que Dios no te está dirigiendo en nada. Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Tú no puedes adquirir cosas mintiendo, robando, traicionando, viviendo una vida que a Dios no le agrada y luego decir que es Dios que te está bendiciendo. Dios nos ama, pero Dios no ama nuestro pecado. Entonces yo quiero que recuerdes esta palabra de hoy día, en donde José, en el capítulo 4:1, sale de la cárcel a interpretar el sueño de Faraón por la gracia de Dios. Y en el capítulo 4:2, este mismo José es el que es el gobernador de Egipto. A la verdad, se nos habla, se nos predica, la palabra nos habla, pero cuando una persona está viviendo una situación fuerte en carne propia, parece imposible seguir siendo fiel a Dios. Pero yo quiero que mires aquí la historia de José, por favor. Siga siendo fiel a Dios. Siga poniendo tu confianza en Dios. Desde que has empezado de no poner tu confianza en Dios y confiar en los hombres, ¿dónde has llegado? ¿Te gusta la vida esa que tú tienes? La vida de pecado, la vida que tú sabes buenamente que a Dios no le agrada, pero vas en su presencia a poner excusas día y noche, solo para conseguir lo que tú estás necesitando. Dios nunca te va a desamparar. Sirve a Dios con orgullo, con ese orgullo que eres hijo o hija de Dios. Estás viviendo en santidad, estás viviendo una vida que a Dios le agrada, estás poniendo tu confianza en el Señor, tu fe se basa en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, y que tarde o temprano Dios va a cambiar tu historia. Y si no cambia tu historia, con tu historia me refiero a, y si tú sigues pasando hambre, dificultades y todo eso, Él sigue siendo Dios. Si Él no te premia aquí en la tierra, Él te va a premiar en el cielo. Vuelvo y repito, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No tenemos que seguir calificando nuestra relación con Dios dependiendo de la cantidad de riquezas que tenemos. No así funciona. Sirve a Dios porque Él es tu Padre, porque Él te amó primero, porque Cristo sacrificó su vida en la cruz para que seamos salvos, tengamos vida eterna, tengamos esta relación que tenemos con nuestro Padre Celestial y que a través del Espíritu Santo de Dios crezcamos en el conocimiento de Dios y su palabra. En el Nuevo Testamento, Cristo nos vino a hacer saber más de Dios, porque en el Antiguo Testamento como que el hombre aún no terminaba de saber mucho de Dios. Entonces Jesús se encargó para que podamos conocer mucho más a Dios. Por favor, deje esa vida de pecado que a Dios no le agrada. Juan el Bautista, cuando él predicaba sobre el arrepentimiento de los pecados. Y Cristo empezó a predicar sobre el reino de Dios, no, el reino de los cielos, y también el arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso yo quiero llamarte a que el José haber sido traicionado, el José haber sido encarcelado injustamente no impidió que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de José. Que tú estés pasando hambre con tus hijos, no tengas nada, a veces no tengáis ni qué comer, estás ahí pidiendo, pasando humillación y todo lo demás. No quiere decir que Dios no puede cambiar tu historia. Simplemente, por favor, arrepiéntete de esta vida que tienes, que a Dios no le agrada. ¿Cómo tú quieres que el Espíritu Santo se sienta cómodo en tu vida cuando constantemente tú vives una vida que al Señor no le agrada? ¿Cómo es esto posible? No estás casada todavía, pero mantienes una relación de pareja con un hombre casado. Vives con un hombre que hasta ahora no se ha casado contigo. Mantienes relaciones con un hombre que no es tu esposo. En la oficina desvías fondos, mientes, haces quedar mal a tus compañeros, acusas para que a ti te suban el sueldo o suban el cargo.
las personas que Dios pone ahí en tu vida que se sacrifican por ti, las traicionas. No valoras nada. Lo único que tienes en tu mente es que tú quieres ser rico, quieres tener coches, quieres tener una gran casa. Mira, no me malinterpretes, yo no digo que alguien no puede servir a Dios de corazón y tener riquezas. Solo que yo quiero que entendáis que no tenéis que coger a Dios, coger a las riquezas y juntarlo. Las cosas de Dios no tienen nada que ver con las riquezas terrenales. Dios es Dios y ya. ¿Crees que para Dios es difícil darte esa riqueza que tú necesitas? Simplemente cambia tu mala manera de vivir. Siga confiando en el Señor. José, a los 30 años, es cuando él vino a ser el gobernador de Egipto. 30 años. Vamos a recordar a Abraham. ¿A los cuántos años Dios dio a Abraham y Sara un hijo? Que nadie te siga engañando. Que no. Si las cosas son difíciles es porque no son de Dios. Las cosas pueden ser difíciles y ser de Dios o no, al igual que las cosas pueden ser fáciles y ser de Dios o no. Mi punto aquí es, por favor, abandona esta vida de pecado que tú llevas y ponga tu confianza en Dios. El mismo Dios que cambió la historia de José es el mismo Dios que estamos sirviendo hoy día. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él no cambia. Ponga tu confianza en el Señor. Yo sé que al principio puedes tener miedo de decidir dejar todas estas cosas que son las que te están ayudando económicamente, pero que a Dios no le agradan. Puede ser difícil, hasta te puede dar miedo que, wow, después de dejar todo eso, ¿qué será de mi vida? Pero créeme que es lo mejor. Es lo mejor. José fue encarcelado injustamente. Pasó años ahí en la cárcel. Pasó un buen tiempo siendo inocente. Pero la palabra no nos enseña aquí en ninguna parte, desde que hemos empezado la historia de José, parte 1, hasta ahora que estamos en 4:2, en ninguna parte que José, después de tanto sufrimiento, dijo, ya basta, y empezó a hacer cosas que a Dios no le agradan. No, aunque en la cárcel él hacía su trabajo diligentemente. Si vas a servir a Dios, hay que servir a Dios con alegría, con amor, con honor. Si tienes que tomar agua mientras sirves a Dios, hay que tomar tu agua con honor. Si tienes que comer arroz blanco, come tu arroz blanco con honor y sirve a Dios. Deja esta vida de querer aparentar para que tus familiares, tus conocidos, tus amigos vean que tú también ya tienes éxito en la vida. Pero, ¿a qué precio? Cuando miras tu vida, ¿a Dios le agrada la vida que tú estás llevando? ¿Cuánto tiempo quieres seguir viviendo en esta vida de pecado? ¿Cuánto tiempo quieres seguir viviendo esta vida de no confianza en el Señor? Confía en Dios. Él va a cambiar tu historia como cambió la historia de José, haciendo a José gobernador de Egipto. E incluso Faraón le dio una mujer, él tuvo 2 hijos. Aquí la palabra nos enseña claramente que José tuvo 2 hijos. El primogénito Manasés, el segundo Efraín. Aquí la palabra no nos dice que José estaba ahí pidiendo a Dios que no cambie mi historia, no sé qué. Que obviamente él tenía su relación con el Señor. Desde el principio la palabra nos enseña que Jehová estaba con José y él le hacía misericordia. Enfócate más en el reino de Dios, en la relación con Dios, y deja que Dios se encargue de lo que tú necesitas. Que Él te dé las cosas según su voluntad, según su voluntad, según los propósitos que Él tiene para tu vida. Porque muchas veces al tomar decisiones equivocadas, haciendo cosas que a Dios no le agradan, alcanzas el éxito, pero si Dios te llega a enseñar lo que Él tenía planeado para ti, que era mucho más que lo que tú has conseguido desobedeciéndole, créeme que vas a estar muy triste. Entonces eso es lo que yo quería compartir, que al final José suele ser elegido como el gobernador de Egipto,
Y Faraón le solía dar potestad de muchas cosas, de todo Egipto. Le suele poner sobre toda la tierra de Egipto. Y aquí en el verso 40 dice, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solo en el trono. Solo en el trono. Y en el verso 38 aquí la palabra dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso aliaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cuál es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer en tu vida? La transformación, el llenarte del conocimiento y el entendimiento de Dios y su palabra, obedecer. Hay que pedir a Dios cuando oras que te ayude a ser sensible a su voz, a la voz de su Espíritu Santo, a su palabra, para que así se te facilite obedecer, saber lo que Dios quiere que tú hagas. Más enfoque en el Señor y menos enfoque en los hombres. Ya lo dije antes, es Dios quien nos bendice a través de los hombres. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios en nuestra vida en Cristo Jesús, que hace que Dios nos bendiga a través de los hombres. Entonces, por favor, siga confiando. Apártate de esta vida que a Dios no le agrada. No bromees con tu salvación. Y si no has aceptado a Cristo todavía como tu único Señor y Salvador, yo te invito a que aceptes a Cristo como tu único Señor y Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. La vida eterna es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes conocer a Dios fuera de nuestro Señor Jesucristo. A Dios tú le conoces a través de nuestro Señor Jesucristo. Trabaja tu relación con el Señor, trabaja tu relación con el Espíritu Santo de Dios. Acepta a Cristo como tu único Señor y Salvador si no lo has hecho. Pero si ya lo has hecho, ya has estado tomando decisiones equivocadas solo para poder tener éxito, solo para poder tener estabilidad, para poder comer, sustentarte, pero teniendo una vida que a Dios no le agrada, arrepiéntete, por favor. Deja al marido ajeno en paz, deja a la mujer ajena en paz, deja a ese hombre que aún no es tu esposo tranquilo. Concéntrate en servir a Dios y deja que la voluntad y los propósitos de Dios se cumplan en tu vida para la gloria de Dios. Eso es lo que yo quería compartir. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bye.